Ok, chicos, buenas noches. Eh, retomando un poco lo que vimos la semana, perdón, la clase anterior, eso, buenas noches. La clase anterior, llegamos, eh, bueno, vimos todo lo que es la parte de herencia hasta, pues, los tipos de herencia, ¿verdad? Cómo creamos herencia múltiple, herencia multinivel, herencia híbrida, simple y herencia jerárquica. Y también nos adentramos a la parte de lo que son los atributos y métodos estáticos, ¿se acuerdan? De hecho, hicimos este ejemplo en la clase anterior con una, eh, con una clase estudiante de la cual habíamos implementado por acá. De hecho, lo había pasado a Protected. Perdón, acá. Lo he pasado a Protected, donde implementamos la funcionalidad de contar cuántas veces estamos instanciando una clase, básicamente. De hecho, en el main hicimos este pequeño ejemplo donde pues contábamos cuántos estudiantes habíamos hecho y habíamos llegado a la grandiosa conclusión de que estos estudiantes que habíamos creado con New, estos últimos dos que hemos creado con New, estos nunca se destruyeron. O sea, el contador lo habíamos dejado en 2 sobre el total de clases que habíamos implementado. ¿Ok? Básicamente esa es la principal, por decirlo así, función o la principal función que podemos determinar para atributos y métodos estáticos. Recordemos que o su característica es que no necesitan estar ligados a una instancia de la clase como tal. Ellos no están ligados ahí. Entonces, recordemos acá, los llamamos simplemente con la clase dos puntos, que es el operador de rango, por decirlo así, y los podemos utilizar. De hecho, en el ejemplo, veamos, en el ejemplo que estaba en este momento, ustedes bajaron en la clase de estudiante, esto estaba como público. Yo lo pasé a protected con la finalidad de que tampoco se pueda modificar por fuera, simplemente que se pueda modificar a través del método cuantos o bien no el método cuantos, sino a través de el contador que le suma y el destructor que le resta uno a cada uno. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces a seguir nosotros por acá. El día de hoy vamos a hablar, aparte de varios temas, este que me había quedado ahí por fuera el martes, que son los métodos constantes o los métodos const. Estos métodos const, básicamente, es un método que está, por así decirlo, calificado con la palabra reservada const al final. Y este tipo de métodos, la principal característica que tienen es que no pueden tocar o no pueden modificar los atributos. O sea, no pueden tocar las variables de clase. Uno dirá, ¿para qué? Bueno, hay eh, funciones en las cuales pues queremos que tal vez el método haga algo, pero que no modifique los atributos o las variables de clase. ¿Ok? A no ser que las variables de clase se les ponga eh, se declaren con la palabra reservada mutable o mutable. ¿Ok? Esta parte de los métodos const, a ejemplificarlo acá con este mismo ejemplillo, valga la redundancia, que hicimos la vez anterior sobre la parte estudiante. En estudiante.h, vean acá, implementamos perdón, implementamos una función, ahí cualquiera, la vamos a poner de manera genérica, le ponemos método constante y después va la palabra reservada const. Eso quiere decir que este método tiene prohibido, entre sus funcionalidades, modificar los atributos. O sea, no puede tocar nada de esto, no lo puede modificar. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Ok? Aquí está nuestro método
const. Ok, permíteme un segundo por acá. Vean acá. Este método const, en su implementación, lo que vamos a hacer es tratar de que modifique el atributo nombre, poniéndole Juana de Arco o cualquiera de los dos. Vean lo que sucede cuando intentamos. ¿Ok? Ah, estamos sobrecarga de operadores. Este es el que quiero. Esperen un segundito. Acá. ¿Ok? Vean acá. Vean lo que dice. Esta función no puede utilizar, ¿cómo se llama? No puede modificar nada. ¿Por qué? Porque está declarada como const. Sí puede utilizarlos, o sea, sí podría consultar, sí podría hacer otra cosa, pero no puede consultar como tal, perdón, no puede modificar como tal esos atributos. La única manera para quitar esto, si queremos conservar que el método sea const, es declarando el atributo como mutable o mutable. ¿Ok? Entonces ya si lo declaramos como mutable, ya me va a permitir o ya permite poder modificar el atributo común. ¿Ok? Entonces dirán, ¿para qué lo podemos poner o para qué no? Si ponemos mutable, bueno, el tema es que, pues, si ponemos una variable mutable, un atributo mutable, entonces no tiene sentido como que protegerlo, por decirlo así. O sea, no tiene sentido para qué tener ese método const. ¿Ok? Porque siempre cualquier método constante o const lo va a poder modificar. ¿Ok? Esa es la función de los métodos const como tal. ¿Ok? Ah, que no te va, o sea, que ese método no va a tener la posibilidad de cambiarte los atributos de ninguna manera. Bueno, no va a tener la posibilidad de cambiarte los atributos de ninguna manera. ¿Ok? O sea, no te va a poder modificar el valor de un atributo. Entonces, está seguro que los puede usar, pero nunca te va a modificar el estado de tu objeto. ¿Ok? Ok. Ahora bien, un tema muy interesante es la sobrecarga de operadores. Ya nos queda poco para terminar, digamos, la teoría de objetos pues, en general. La sobrecarga de operadores. A como nosotros podemos sobrecargar funciones, ustedes saben cómo sobrecargamos un método en cualquier lenguaje, ¿verdad? El mismo método, ¿ok? El método con el mismo nombre, por ejemplo, en este caso, con parámetros diferentes. También lo hemos hecho con los constructores. Constructores con parámetro y constructores sin parámetro. Ahí, en ese caso, hicimos sobrecarga del constructor. Por ejemplo, un constructor que reciba parámetro y otro constructor que simplemente no reciba parámetro. Entonces, por ejemplo, esta función imprime datos que no está implementada de hecho, pero me ilustra el tema de una sobrecarga de una función o una sobrecarga de un método, el cual pues básicamente, como les comenté, cambia, o sea, el nombre es el mismo, pero cambian en los atributos, en los parámetros, perdón, que recibe. ¿Ok? Ahora bien, la sobrecarga de operadores es algo pues, similar, pero me permite, o bien, ¿qué son operadores? Antes de verlo, son símbolos o palabras reservadas que ejecutan alguna operación en C++. De hecho, los más conocidos son los operadores aritméticos, el más, el menos, el por, el igual, el por, el divisor, el igual también, es operador de asignación, el más igual, el más, el, ¿cómo se llama? El operador, los operadores lógicos, and, or, not, los operadores, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El módulo, eh, entre esos, son varios operadores que tenemos. De hecho, existen perdón, distintos tipos de operadores y están clasificados con respecto a la cantidad de operandos que tienen.
Los más usados son los binarios, que tienen dos operandos. Por ejemplo, la suma, A más B, la resta, A menos B, eh, el ilógico, el AND, expresión uno, expresión 2, entre ellos. Entonces podemos decir que tenemos operadores unitarios que reciben solo un operando. Por ejemplo, el size of es uno y el operador not. De hecho, el size of lo vamos a empezar a usar a partir de la otra semana que empezamos con memoria dinámica. Existen operadores binarios que reciben dos operandos, como les comenté, el más, el menos, el AND, el módulo. Y existen operadores ternarios. En C++ existe solo un operador ternario y es ese que sale, y es ese, de hecho, este. La sintaxis es algo como... Tengo una pregunta, fíjate. Tengo una pregunta, sí. La sintaxis es algo así como una expresión, ¿ok? Bueno, no lo sé. Una expresión, ¿ok? Lo que pasa sí es, si es positivo, o sea, y lo que pasaría en caso de que sea falso, ¿ok? Es como un if, por decirlo así, básicamente. Que hay una expresión que se evalúa como verdadero o falso, lo que sucede en caso de que sea verdadero, lo que sucede en caso de que sea falso. De hecho, Excel tiene algo muy similar a eso, ¿ok? Ese operador también se podría eventualmente eh, sobrecargar. ¿Y qué es sobrecargar? Bueno, básicamente sobrecargar es hacer que esos operadores a la hora de interactuar con objetos de dicha clase, de la clase, hagan lo que nosotros queramos. O sea, que la suma, no sé, sume dos objetos, sumando, qué sé yo, algún atributo entre ellos. Que la resta los vaya a restar, tomando la diferencia de dos valores, cualquier cosa realmente. Entonces, como dice por acá, al igual que podemos sobrecargar métodos, también podemos sobrecargar operadores para que tengan una funcionalidad distinta a la original o para que puedan ser implementados en diferentes tipos de datos que tal vez no los va a soportar de manera nativa. Un más va a funcionar tanto para números como para strings, ¿verdad? Concatena los dos strings y los dejan uno solo. Y en enteros para sumar dos valores o en flotantes, ¿ok? Es importante mencionar que en C++ permite sobrecargar casi todos los operadores existentes, pero no permite implementar nuevos operadores, ¿ok? Eso ahí, no podemos decir, bueno, voy a tratar de sobrecargar el operador, no sé, se me ocurre un operador ahí cualquiera que no esté más menos, una cosa así. No, eso no se puede porque no existe como tal. El módulo sí, porque sí existe. ¿Ok? Los operadores en C++ se van a sobrecargar como si se tratara de la sobrecarga de una función. O sea, se van a implementar como métodos o como funciones dentro de la clase. ¿Ok? Va a tener un tipo de dato de retorno, el nombre y la lista de parámetros, tal cual desarrollamos un método. ¿Ok? La única diferencia es que en lugar de darle un nombre al método, le vamos a usar la palabra operator seguido de el operador que vamos a sobrecargar. ¿Ok? O sea, el nombre sería Operator Plus. Operator plus o lo que sea. Aquí, en la clase anterior, hice un pequeño ejemplo. ¿Ok? Hicimos acá un pequeño ejemplo. Esta clase le pusimos full-class, de hecho todavía no la he subido, ahora la subo. Y con ustedes voy a implementar algunos otros. Este, se llama así, bueno, digamos en Progra, uno utiliza cuando quiere darle un nombre a una clase, pero que no tiene ningún sentido, que no sirve de nada, le pone fu algo. Entonces, como para poner clase genérica, por decirlo así. Yo le puse aquí fu class como para que sonara más chido. Le da el nombre de los Foo Fighters. No sé si he escuchado ese grupo, ¿verdad? Ok, bueno. Vean acá. Bueno, esta clasecilla es muy sencilla.
va a implementar dos atributos públicos. Es más, vamos a pasarlos acá a protected. Dejémoslos protegidos. ¿Ok? Para que no los pueda modificar por fuera. Implementa un constructor que recibe dos valores para inicializar X y Y. De hecho, aquí lo estamos inicializando. ¿Ok? Tiene un constructor. Perdón, un destructor. Todo bien, ¿verdad? Y acá vamos a hacer sobrecarga de operadores. Vamos a poner sobrecarga de operadores. Entonces veamos este ejemplo en particular, el primero. Tenemos un tipo de dato de retorno, igual que en un método normal común y corriente. Tenemos el nombre del método, pero en este caso, perdón, en este caso no es el nombre que nosotros queramos, sino la palabra operator y el operador que quiero sobrecargar. ¿Ok? Y seguido de paréntesis y los parámetros que quiero y los parámetros que voy a ocupar. Este ejemplo en particular me va a multiplicar o quiero que me multiplique. Realmente ustedes pueden sobrecargar el operador y hacer lo que ustedes quieran, realmente, porque lo que vamos a implementar es esto como si fuera un método. Ven acá, esto lo que está recibiendo es la referencia de de un objeto de tipo foo-class, que le vamos a llamar A, nada más, ¿ok? O sea, vamos a hacer que este operador opere, valga la redundancia, o funcione con una clase, o sea, con un objeto de tipo foo-class y con otro objeto de tipo foo-class que va a recibir como parámetro, ¿ok? Vamos a la implementación de este para que lo veamos acá. Si nos vamos al CPP, esto es algo bastante sencillo. Aquí tenemos la implementación. Igual que como estamos haciendo en los CPPs, el nombre de bueno, el tipo de dato de retorno, nombre de la clase, 2 puntos para saber que estamos en ese ámbito, pero con el operador de ámbito. La palabra operator, o sea, lo mismo que acabamos de declarar en el punto H y los mismos parámetros. Bueno, algo importante, puede ser const o no puede ser const. De hecho, en este lo puse como const, aprovechando para que tengamos la tranquilidad, por decirlo así, o la certeza de que ¿cómo se llama? Sí, ese operador, me pegué todo y aquí dice operador, de que este operador no vaya a tocar el valor del atributo, sino que simplemente retorne lo que tiene X por lo que tiene X, pero en el objeto que estoy recibiendo como parámetro. ¿Ok? Ahí recibe un objeto o recibe la La referencia al objeto. Pero de hecho, sí, esto está dentro de la clase, de hecho. Ahora veamos en el main. En el main, antes de hacer todo este montón de cosas, vamos a poner acá. Podríamos hacer cosas como estas. ¿Ok? Aquí estamos creando dos objetos de tipo foo-class o el tipo de la clase. Y vean qué interesante. Estoy declarando un resultado entero y vean, estoy multiplicando esta instancia por esta otra instancia. Dirán, wow, o sea, no. Si este operador no estuviese sobrecargado dentro de esta clase o esta foo class, no podría hacer esto. Véanlo de esta manera. Este es la instancia de la clase que está llamando al método sobrecargado, bueno, al operador sobrecargado, como si estuviese llamando una función de él. Y este es el parámetro que estoy recibiendo. Este parámetro que estoy recibiendo acá.
Entonces, como cuando nosotros en una clase, el objeto, punto, tal método, y entre paréntesis. Exacto. Pero aquí en este, ya él sabe que por alguien lo implementó aquí adentro para que soportara estos dos. Y como les digo, uno puede hacer exactamente lo que quiera. Vea, en este hicimos esa parte. Vean este otro ejemplo. Vamos a, aquí está, a sobrecargar otro operador. Pongamos el operador igual, igual, para analizar si dos clases son iguales. Y dirán, profe, ¿cómo van a ser iguales? O sea, es que ustedes definen la lógica que ustedes quieran, realmente. O sea, la lógica que uno quiera es la que define dentro de la implementación. Este, por ejemplo, va a devolver un booleano. También lo pongo const para que no modifique valores. Operator y vamos a decirle que sobrecargue el igual, igual. Y va a recibir también una, una, una referencia también de una clase. También esta constante para que no se modifique nada dentro de esta. ¿Ok? Si nos vamos a la implementación, es más, se los voy a documentar acá. Implementar. Implementación de la sobrecarga del asterisco. Ok, y vamos a ver, hemos puesto operador extra. Y acá igual, para que cuando ustedes bajan el proyecto, o los ejemplos como tal, les quede más sencillo. Vea este es igual, o sea, básicamente es lo mismo acá, solo que va a volver un booleano. En este ejemplo en particular, ok, vamos a definir definir como la lógica que multiplicara los dos valores de los atributos, tanto X como y verificara si esa multiplicación de mis atributos son iguales a la multiplicación de los atributos X y Y del otro objeto. ¿Ok? Lo único es que aquí creo que va a pasar algo aquí medio estrambótico, porque si estos son protegidos, creo que no voy a poder accederlos desde afuera, a no ser que le programe un get y un set. Pero qué pereza programarle un get y un set ahorita. Entonces, vamos a perder mucho tiempo. De no, ok. Ok, entonces vean acá. Declaro una variable A, le pude haber puesto cualquiera, donde tengo el producto de mis dos atributos. Y una variable B con el producto de los atributos del objeto que estoy recibiendo como parámetro, ¿verdad? Como referencia. Y aquí declaro una variable que se llame retorno. Vean, la lógica aquí es la que ustedes quieran. Y aquí pregunto, si A es igual a B, o sea, si este producto es igual a este otro producto, entonces cambiamos el valor de retorno por verdadero y al finalizar simplemente lo retorno, valga la redundancia. ¿Ok? Vean acá qué interesante. Dentro del main, dentro del main, dentro del main, yo puedo hacer algo como esto, como si fueran dos enteros, pero son dos objetos, inst A e inst B. Si inst A es igual a inst B, y dirán, pero ¿cómo es que está comparando dos objetos? ¿Cómo se hace comparación? ¿Por qué? Porque el operador igual, está sobrecargado. Entonces, estoy haciendo lo que yo le diga que haga con ese operador. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Con este ejemplo, Profe, perdón, ¿qué pasaría si yo quisiera volver a ser yo? no, usted lo puede seguir usando. La única manera que este operador va a obedecer
a eso es que venga después de un objeto tipo, Digamos, si yo quisiera entonces hacer en dos strings sin tener que, no, es que usted, este, podría ser, no, digamos, en este que está sí, no, presente. o sea, no es que yo toque esto globalmente, esto Ah, ok, sí, no, ya. tiene eso sobrecargado. Ah, O sea, cuando este operador vea, se va a fijar que aquí está sobrecargado y que como parámetro puede recibir eso. y ahí es donde, sí, Ahí es donde ya hace el tema de la sobrecarga. No, pero no es que yo modifique el igual igual, no, yo sigo haciendo el igual igual, de hecho. ¿Ok? Ah, de hecho puedo, eh, ¿cómo se llama? Eh, sobrecargar esta cosa también. ya, Sí, ahorita lo sobrecargamos para que vean qué interesante. Ok, vean este ejemplillo. Este ejemplillo va a imprimirme el resultado de esta multiplicación. Vamos a ponerle acá resul- resultado de la sobrecarga aplicada del... Ok, ahí está. Y acá vamos a hacer la comparación. Los objetos creo que deberían ser iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 4 por 5 es 20 y 10 por 2 es 20. Entonces me debería salir objetos iguales. Vamos a revisar. Primero vamos a compilar todo el proyecto de nuevo aquí. Listo. Y nos vamos por acá. ¿Ok? El resultado de la sobrecarga de este operador fue, bueno, ahí como que me quedó pegado, entonces vamos a imprimir un cambio de línea. ¿Ok? Ahí, esto es lo que no hemos podido quitar ahí, pero si ustedes pelan bien el guacho, ahí ven. Resultado de la sobrecarga del asterisco, eso fue que agarré ins A más in B, o sea, sumé X y Y, o sea, 40, lo multipliqué, perdón, 4 por 10 me dio 40, todo bien. Y los objetos me dio igual, ¿por qué? Porque 4 por 5 es 20 y 10 por 2 es 20, y esa fue la lógica que yo le metí. Ok, antes de terminar la clase anterior, digamos, de nuestros compañeros, con estos, hicimos otra sobrecarga del operador más igual. Pero vean que este ya no va a ser constante. ¿Por qué? Porque voy a hacer que este operador como tal pueda modificar la variable o pueda modificar el atributo. En este caso, vamos a ver cuál. ¿Ok? Ven que ni esto es constante, ni esto, ni el método es const. Vamos a irnos acá y vamos a ver la implementación de ese operador. Hay una parte importante con herencia. ¿Se acuerdan que hay cosas que no se heredan? sí, Entre eso la sobrecarga de operadores. ¿Ok? Si una clase sobrecarga operadores, eso no se va a heredar. ¿Ok? Tampoco se hereda la definición de clases amigas ni de funciones amigas y tampoco se hereda lo que está private. ¿Ok? Para que recordemos ese pequeño detalle. Más igual. Entonces, igual, como no tiene valor de retorno, vámonos. Y este caso va a sumarle tanto al atributo X como Y el valor que viene de parámetro. ¿Ok? ¿Y eso dónde lo voy a aplicar? Voy a aplicarlo acá. ¿Se acuerdan que aquí los objetos eran iguales? Bueno, todo eso hasta que, digamos, voy a decir que int b más igual 1. Con solo 1 que le sume, ya no va a ser ni 10 ni 2, sino que va a ser 11 y 13. 11 por 3, 11 y 3, perdón, 11 por 3, 33, ya va a variar con respecto a este. Y el resultado me diría que los objetos son distintos. Interesante, la sobrecarga de operadores. Esta parte siempre me... Ah, sí, porque aquí no lo cambié. Ah, bueno, lo voy a tratar de hacer acá. Ah, bueno, no, pero sí, voy a tratarlo de hacer antes de esto.
44. ¿Ok? De hecho, puedo sobrecargar otros operadores. Déjeme ver si los había puesto por acá. Ese más o menos como el número de vectores matomados. Cada uno. Ujú, exacto, le estoy sumando uno a cada uno. A ver acá una cosa. No, este no era. Que, creo que había hecho uno para. Quisiera sumarle uno a solamente uno, pero es que, este, no, ¿cómo hacerlo? No entiendo. No, como que uno solamente a uno. No, lo que hago es, lo que haría acá es programar que solo a uno quiero sumarle. ¿Ok? Ok, vamos a hacer uno ahí medio interesante. Vamos a sobrecargar. ¿Qué va a devolver? Vamos a ver. Eh, Sobrecarguemos uno para que recordamos que cuando nosotros hacemos sí, ¿verdad? Pues vamos a hacer uno acá con este operador, que sea el objeto. Aquí ponemos otro objeto. Entonces va a copiar lo de él y lo va a dejar acá. ¿Ok? Entonces, eh, ¿Qué significa eso? ¿No? esto para él es el de flujo. Se acuerda que el out para allá es para salida y el in para este lado de entrada. Entonces, en este caso va a ser un void y vamos a decir operator y vamos a sobrecargar, este es el de salida, vamos a sobrecargar este. ¿Ok? Y también va a recibir una instancia de full class, pero así. Nada más, no va a ser cons porque sí voy a hacer que modifique lo que tiene adentro. ¿Ok? Pues vamos a ir acá y vamos a decir por acá. Este es un void de la full class, dos puntos, operador, y aquí está. Y este va a recibir el mismo, algo parecido a esto. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá y vamos con la implementación. Ok, entonces, va a ser muy sencillo. Vamos a decir que a X se le asigne obj.x y a Y se le asigne obj.y. ¿Ok? Y ahora sí, ya le cambié. Ok, ahora sí. Y que cambiarían los datos o los quedaron. Ajá, al de la izquierda. A este, por ejemplo. Vean acá. Acá voy a cambiar B y todo el asunto. Y acá voy a volver a cambiar B. Vean. Inst B, inst A. ¿Ok? Ahí está eso. Antes no eran iguales. Ahora deberían ya otra vez ser iguales. ¿Por qué? Porque estoy pasando este a este objeto, en teoría. Realmente ustedes hacen lo que ustedes quieran. Otra vez fueran iguales. Realmente lo que se nos ocurra, podemos hacer. Eso es bastante. Digamos, el programa yo lo uso como yo quiero. Sí, pues realmente sí. Sabe que al final, cuando lo llama, depende, son operadores binarios, ¿verdad? O sea, son.
operadores que ocupan dos. Vamos a tratar de hacer uno unario. Vamos a ver la negación. ¿Ok? Vamos a tratar de, ¿cómo se llama? De sobrecargar el node de C++. No, que es el simbolucho ese para la negación aquí. Bueno, el menos puede ser tanto unario como binario. Aquí está este es el que ocupa. Ok. Ah, mira, era este normal. Ok, vamos a ver. Void operator y vamos a usar este. Ok. Y este no va a recibir nada. Lo único que quiero es negarlo. ¿Cómo lo voy a negar? Voy a cambiar los valores de positivo a negativo, nada más. Ok. Vamos a ver. Quedaría ser como una funcioncilla que se llame. Ok, ahora sí. Pues vámonos de nuevo para acá arriba, de nuevo. Y vamos a hacer este otro acá. Entonces sería void, vale, void, class, que es en la que estamos trabajando. Y sería este operador. ¿Por qué no va a recibir parámetros este operador? Porque lo que quiero es que simplemente me vaya a negar lo que tengo. O sea, que A es igual a A por, épale, ok, ahí ya lo dejamos por ahí. Y vamos a hacer vamos a hacer acá, Es igual a A por B. literalmente usted puede haber hecho cualquier cosa. Ok, y este otro, ok, queden bien documentados. Entonces este sería void eh, mostrar valores. Esto es simplemente para que me imprima, que haga algo así como out. Claro, si se llamaran así, pero se llaman X y Y. Y en el otro también está mal. Eh, Ahí está. Que no está acá en este scope. Esto es simplemente porque esta clase no tiene definido, o no tiene el include de IOStream. Del IOStream. Y esta tampoco está usando. Ok, ahora sí.
Ok, ahora vamos a ver acá. Bueno, después de todo esto, vamos a decir, vamos a cancelar a este. OBJ, no, inst, ah, ok, y ahora vamos a decir inst a punto mostrar valores. Déjeme ver si esto lo colocaba aquí antes de él o después de él. No, es que me habían faltado un publicón. Ok. Este es el que no está mostrando un carambas. Vamos a ir a buscarlo acá. A ver qué pasó. Mostrar valores. Debería hacerlo, ¿verdad? Ujú. Hacer un par de getters, setters así, rápidos. Ok. Sí, ese es el problemita. No importa, acá. Nosotros lo hacemos, no se estrese, ¿no? Y aquí listo. Vamos a poner con la Y. Y acá, tanto que decía yo los getters y setters, terminé haciendo. Bueno, por lo menos los gets. Ok. Y ahora sí, en este main, vamos a decir que acá, get x, get, y en este caso el y. Ahora sí, este ya no existe. Me volé todo. Este ya no existe. Y este otro, vamos a negarlo ahí a ver qué fue lo que pasó. Ah, qué error más tonto, perdón. Vea el return 0 acá. Sí, claro, esto nunca se iba a ejecutar. Ay, qué distraído, ¿eh? O sea, el otro sí había funcionado. Ahora sí, ve qué cosa más hermosa, ve, los negó con un operador unario. Ok, aquí podríamos burlarnos locos y este, sobrecargar todo lo que queramos, pero pues la idea ya quedó, ¿verdad? Quedó en sus cabecitas y en sus corazones. Ok, interesante, ¿verdad? Esta parte es una parte de locos. Buenísimo. Ok, chicos. Otro tema que es también interesante es el tema de la composición de clases. La composición de clases, como dice, es otra forma de reutilizar código. Es similar a la herencia, con la principal excepción, entre muchísimas otras,
de que no utiliza una sintaxis explícita para indicar que se está implementando una composición. Simplemente se declaran objetos de distintas clases, conocidos como partes, en el interior de la definición de una nueva clase, conocido como el todo. De esta forma y de manera indirecta, la nueva clase adhiere a las propiedades de métodos de las clases que la componen. ¿Qué es esto? Tenemos una clase, ¿ok? Que implementa como atributo un objeto de otra clase, básicamente, ¿ok? La composición no solo contribuye a la reusabilidad de código existente, sino que también nos ayuda a hacer que el código sea escalable, ya que no existe una relación estrecha de dependencia entre las clases y estas se pueden implementar de las clases y se van a poder implementar cambios en las clases individuales para que se vayan a ver reflejados en las clases compuestas. Esto es muy sencillo, realmente, por ejemplo, sobre esta clase foo_class no sé qué, yo podría crear o yo podría hacer, no sé, una nueva, o sea, crear aquí una nueva clase que se llame, vamos a tenerle myClass. Esta, vamos a ver, y vamos a crearla acá. Ok, entonces, esta myClass.h, si yo aquí quiero, o sea, subirle la fuente, yo aquí perfectamente podría decirle include fooClass.h. Y yo podría decir acá que quiero una fooClass y pongámosle instancia de otra clase. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Estoy adhiriendo todas las funciones que tengo en fooClass dentro de esta nueva clase. Lo puedo hacer de esta manera o podría ser también con punteros. ¿Ok? Nombre cualquiera que le podemos poner. Y esto básicamente, podemos ponerle acá, es la composición de clases. Una clase, esta sería el todo, ¿ok? Y esta otra clase, esta fooClass pasaría a ser un elemento de esta otra clase y así podría hacerlo con más. ¿Ok? Esto es tener dentro de una clase como atributos instancias de otras clases o llamado también atributos compuestos. ¿Cómo se llama Esta instancia. sí, tengo que crear una Minecraft o instancia open. Bueno, sí, si usted quiere, en el constructor crea una instancia de esta clase o cuando, en el momento donde usted quiera es exactamente igual. Yo podría ir aquí, vamos a ver, fooClass ocupaba dos, ¿verdad? Entonces, dentro de myClass, Ahí en mi clase, digamos, en este momento, pues siempre la clase está creando dentro de ella, es un atributo. ajá, un atributo de ella. ¿Ok? Más lo vamos a hacer acá con este. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en myClass, digámosle que este ptr de puntero. Puntero se le asigna un new. Se ocupa dos parámetros. Pongámosle dos valores. Pongámosle 12 y 12. ¿Ok? Entonces ya en este momento hay una instancia bueno, sí, una instancia asociada a esta superclase o a esta clase de todo, básicamente. O sea que las clases no solo pueden tener como atributos tipos de datos primitivos, pueden tener otras clases como tal. Esto es un tipo, digamos, como de herencia, por decirlo así, tomado con pinzas y entre muchas comillas, ¿verdad? Ok. Este tema es el que nos va a cerrar todo el asunto. Lo que llamamos clases abstractas. ¿Ok? Una clase abstracta, básicamente, como dice por acá, es aquella
de la que no se pueden declarar instancias. O sea, es una clase que no se puede instanciar. ¿Ok? Dicho de otra manera, no se pueden declarar objetos de una clase abstracta. Sí, digamos, pero no se puede. ¿Sí qué? Pero en main, ¿dónde? En Java sí, en el no existe. En Jack no crea, C++ no crea una clase exactamente, No, simplemente crea en main nada más. Int main, no más, fuera. Ah, no, sí, ahí, sí, está bien. Sí, exacto, ¿verdad? Si no, Ah, int main y ahí nos fuimos. ok. Ok. Sí, en Java sí sí, una bastante. Pues, Tampoco se puede instanciar la clase main. Vamos a ver por qué. La finalidad de una clase abstracta es que sirva de base para otras clases a las que generalmente, perdón, se les va a llamar clases concretas. ¿Ok? La característica que va a distinguir una clase abstracta es la de poseer al menos lo que denominamos un método virtual puro. Y de manera equivalente, cualquier clase que tenga por lo menos un método virtual puro es considerada una clase abstracta y no puede declararse objeto de esa clase. ¿Ok? O sea, una clase abstracta es una clase que que implementa un método virtual puro. ¿Ok? Mira, ¿no? ¿Eso qué es? Tranquilo, no pongan nada, les explico. ¿Ok? Un método virtual puro, básicamente, es un método que ha sido declarado en la clase abstracta, pero que su definición o redefinición se deja a las clases concretas que le van a heredar. Si una clase cualquiera hereda una clase abstracta y no define los métodos virtuales puros heredados, entonces esa clase automáticamente se va a convertir en una clase abstracta también. ¿Ok? Ahora bien, un método virtual puro es un método que se declara utilizando la palabra reservada virtual o virtual e igualando su definición a cero. Sí, utilizando el operador de asignación igual en la declaración del método. Se los puse así para que. De modo que este método se tiene que definir en las clases concretas que heredan. ¿Ok? Vamos a ver cómo se come esto. Entonces, vamos a irnos por acá. Y yo creo que toda esta gente ya la podemos ir cerrando. Ok, dejémonos este por ahí, por si ocupa algo de. O sea, crear un nuevo proyecto, una nueva. 3. Vamos a ver por cuál voy acá. Un segundito. Ajá. Vamos por el. Que me gusta ponérselos así como en orden. No les cueste después verlo. Pues New Project. Entonces, esta es una aplicación de consola. Go. Next. Next. Aquí sería 004. Sería clases abstractas. Sí, todo está bien y listo. Ok, entonces esto me crea el main y toda la rosa. Con esto de las clases abstractas, yo traía unos ejemplillos por acá. Déjenme ver por acá. Esta. Ok. Un segundito para revisar acá nada más. Si esta es la que me gusta, pero si no, no me gusta, no me gusta. Esa es otra. Ah, esto no está bien. A ver si hago ese ejemplo o hago otro. Es que evidencia virtual es otra cosa. Mi clase, paso objetos temporales, rectángulos, de recarga de operadores y static. Esto ya lo hicimos. Sí, este es el que vamos a ver. Ok, no importa, vamos a hacer nosotros por acá. Vamos a hacer mucho, mucho alaraco. Este ejemplillo que tenemos por acá, vamos a ver, es un. Ajá, vamos a ver.
método concreto, taca, 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 listo. Ok, este es un triángulo que hereda de polígono. Este triángulo va a implementar estas dos. Bueno, voy a tratar de implementar esta, pero no la va a implementar. Ok, ok. Vamos a hacernos esto acá, pero ya, digamos, formalmente. Ok, es para no ponerle nombres como clase abstracta. Ok, vamos a crear acá, nuevo, clase. Vamos a ponerle, pongámosle polígono, pongámosle así igual. Ok, no tiene destructor virtual. Bueno, no tiene destructor, no tiene nada de esto. Ok, crea todo el asunto. Es más, no genere el archivo de implementación. ¿Por qué? Porque recuerden que no es necesario, o sea, ella no va a implementar nada. Entonces vamos a darle solo create acá. ¿Ok? Entonces ven, aquí está mi clase Polygon. Ahí toda triste y abandonada. Voy a traérmela de acá. ¿Ok? Y vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Copiar este por acá. ¿Ok? Así es como declaramos un, un método, sí, un método virtual puro. La palabra reservada virtual, el nombre del método, igual como si fuese, o sea, va a haber un double e igualado a cero. ¿Ok? Este es un método virtual puro o abstracto y esto es un método concreto. Vean acá, acá hay una implementación directa. Número de lados igual n. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo eso? Era, profe, pero es que no es que de ese no se pueden generar instancias. Sí, no se pueden generar instancias, pero puede servir como base para heredar. Y aquí vamos a ir viendo una cosa. Por ejemplo, si yo tengo una clase de tipo A, digamos una clase A, y yo tengo una clase B, tengo una clase B, ¿ok? Si esta clase, bueno, esta clase es virtual, ¿verdad? Hereda de acá, esta a su vez es una clase A, ¿ok? Vamos a ver más adelante, por eso es que tengo que hacerlo, ¿ok? Esa a su vez va a ser una clase, la podemos tratar como si fuera esa misma. Ok, vamos a ver si esta vaina, ¿listo? ¿Eh? Ahora sí, vamos a implementar clases. Vean en este caso, la clase triángulo como tal va a implementar calcular perímetro, pero, no va a poder implementar. Ah, no, sí la implementa. Vamos a ver dónde está. Ah, el área. Vamos a implementar esta clasecilla triángulo por acá para que nos quede bien, bien coquete. Vamos a ver por acá. Dale acá. Triángulo. ¿Ok? Digámosle que no tiene esa vaina. Vamos a ver, no tiene destructor. Dejémoslo que sí tenga. Sí, dejémoslo que sí tenga este implementación. ¿Perdón? Ese sí que Sí, si quiero instanciarla, sí o sí. Ok, pues vamos a. Ok, entonces. Ahí está. Entonces va a implementar, mi triángulo va a implementar este tres valores flotantes que son lado 1, lado 2 y lado 3. El constructor va a implementar de tal manera que recibe los parámetros del lado 1, lado 2 y lado 3. Ya lo vamos a ir a implementar el muchachón este. ¿Ok?
Y aquí quitemos esto. ¿Ok? Y va a tratar de implementar estas dos, calcular área y calcular perímetro. Vean que esta, estos son virtuales puros. Como triángulo está heredando, claro, ahora si lo pongo a heredar sería genial, de manera pública de polígono. Claro, para que herede de manera pública de polígono, tengo que decir que incluya el polígono, ¿verdad? Polígono.h. ¿Ok? Entonces esta hereda de manera pública de polígono y para que esta clase yo la pueda instanciar, ahorita vamos a ver un ejemplo. Para que la pueda instanciar, tiene que sí o sí implementar estos dos. Entonces vamos a ir aquí a la clase triángulo y perdón, triángulo tiene estos tres parámetros. Uy, creí que venía a atacarme de una manera salvaje. No sé, es que no vi nada más venir que venía alguien así acercándose. Ya le iba a sacar los pasos ninja. ¿Ok? Y acá vamos a decir que ¿cómo se llamaban los lat que puse así? No sé, ¿en qué estaba yo? ¿Ok? Entonces aquí, lado 1 igual L1. Y después de acá, épale, bajamos. Esta maquinilla virtual se ha comportado, pero a la altura. Está bonita, está cachetona. ¿Ok? Y vamos a implementar los métodos virtuales. Ya no van a ser virtuales, pero bueno, heredados. ¿Ok? Entonces uno sería triángulo, dos puntos, dos puntos, calcular perímetro. ¿Ok? Ah, esto está interesante. Este mandaba a llamar a este. Y calcular perímetro. ¿Ok? Esos son los tres lados del triángulo. Y este otro, también de manera interesante, toma, perdón, sí, perdón, lado más lado más lado. Aquí decimos que de perímetro vamos a saber, triángulo está de perímetro, de polígono. Por eso no me lo detectaba. Polígono. Ay, Dios, qué enredo. Polígono, dos puntos, dos puntos. Ahí teníamos una funcioncilla que era set número de lados. Pongámosle que es en este caso 3 por ser un. ¿Ok? Ven que aunque no estoy creando un objeto de tipo polígono, triángulo es un objeto de tipo polígono también. ¿Ok? Entonces llama el constructor de. ¿Ok? Ahora veamos qué cosa más vacilona. No hay una declaración que, claro, ¿verdad? Int. No hay una declaración que haga match con esa vaina. Triángulo, calcular perímetro. Vamos a ver, triángulo, calcular. Ah, es que double, muchacho. Tan animal, Double. Mira, double, ¿por qué? Si yo quiero que sea un float.
Bueno, no importa, déjame que sea double por si estos se me vuelan mucho. ¿Ok? Dice, no se ha definido la referencia a vtable. Float, float, float. Y ahora sí es error, sí, yo la mic. Vamos a ver por acá. Protected. Polígono está bien. Sí, se implementa este y aquí está el método concreto y triángulo, float L1, L2 y L3, eso está bien. Este, Aquí dice triángulo, float L1. ¿Qué estamos experimentando? ¿Dónde estamos el mismo tiempo? No, no estamos haciendo nada todavía, simplemente Sí. todavía no. Aquí dice triángulo, qué vacilón, ¿por qué? Una, una referencia no definida. Dice, esto pasa cuando tengo un error con el código. La pregunta es, quitemos toda esta vaina. Dice, nota, el constructor, el error que el código es este. Vamos a ver. La solución, sabe que el método no es tan definido. Nota que el destructor tiene que estar definido si es declarado virtual puro. For you need to provide a definition for virtual destruct, o sea, destructor virtual. ¿Por qué? Si no, No decía que nada. Debería estar de ejemplo. Ujú. es virtual. Pero creo que Él va a libro esto de ya vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar. no, Vamos a mirar un toque este ejemplo acá, primero que nada. Este lo implementa ahí, este lo implementa acá, eso está bien. tiene que como te hago pues al dar Sí, me hace falta uno, de hecho, sería el calcular área, es el que hace falta. Por eso es que no puedo hacer este. Vamos a ver si lo hago acá, vamos a ver si lo hacemos acá de manera directa. Uno puede hacer esto no es como lo más elegante, pero eso quiere decir que ahí está la definición, queda abierta, o sea, no hay nada. Aquí podría poner hola, bueno, print, out hola, No te ponerlos como era eso. Me hacía falta la definición del otro virtual. pues no también te vuelve virtual. Sí, es que se está volviendo virtual, exactamente. Tiene toda la razón. Y como es virtual, no puede tener un constructor. Sí mismo, bueno, ya tiene un 10. Qué tratado, pero No, no, aquí, no, no, no te con cuando me lo volé, sí, gracias. Hagámoslo acá. pero No, pero sí tiene toda
Sí, pero les pedí que, digamos, tirarle a todos los libros. Sí, porque no puede tener constructor al ser virtual. O sea, tiene cierto sentido. No tiene todo el sentido, de hecho. Soy yo que estoy en otras. Tarán, se va. Este pudo haber quedado virtual. Claro que tengo que quitar el constructor. ¿Ok? Y ahora sí, si ya nos vamos al main, en el main ya pues es bastante sencillo. En el main vamos a hacer un include. Y ahí tendré que incluir los dos y solo las clases. No, solo, de hecho acá, en este ya no tengo que incluir polígono, porque triángulo ya lo incluye. Y acá en el main solo tengo que incluir triángulo.h. Pues aquí creamos un nuevo triángulo, llamémosle T1, ¿ok? Y mandémosle unos valores ahí malvados, 12.2, 3, bueno, no, 10.2, 10.1 y 9. Ahí pelado, 9.1. Y acá sería, como estaba definido, return, calcular perímetro, entonces pongámosle acá, cout, T1.calcular perímetro. 31.4 es la suma de los dos. No implementamos el área porque no la sé. No, mentira, porque todo va a depender del tipo de triángulo, ¿verdad? No vamos a implementar la función, la fórmula del área porque no me acuerdo. No, mentira, 12 por altura dividido entre 2. Pero todo va a depender del tipo de triángulo, ¿verdad? ¿Y cuál es la base de eso? Y la altura, no. ¿Ves? Ya quedó así. Entonces, esto, mis chicos, esto es una, claro, me hubiera dado el mismo error, estoy totalmente seguro que me hubiera dado el mismo error si aquí yo me pongo a jugar del ocaso y, ajá, si no es que de aquí me tira el error, pero sí, entonces este no puede tener constructor. Ok, esos son las famosas clases abstractas. Ahora bien, ¿qué es una interfaz o interfaces? Una interfaz es una clase abstracta pura, ¿ok? Esta quiere decir que no tiene clase, no tiene variables de clase o atributos ni métodos concretos, o sea, no tiene nada, es solo virtual puro. Perdón, todos sus métodos son virtuales puros. Este tipo de clases son implementadas comúnmente por los arquitectos y diseñadores de software. Representan un contrato entre el diseñador y el usuario o el desarrollador final de cierta funcionalidad. Dicho de otras maneras, con una interfase, el diseñador especifica el nombre de él y posiblemente el tipo de datos de retorno y los tipos de datos de los parámetros de entrada, pero deja a consideración de los desarrolladores la implementación interna de la funcionalidad. Esto se utiliza muchísimo, como dice por acá, cuando, por ejemplo, un arquitecto de software se reúne con el cliente y ya se reúne en una mesa y todo el asunto, o aparte para definir cuál va a ser la arquitectura del aplicativo o de la solución que se va a implementar y empieza a definir cuáles son los objetos, o sea, cuáles van a ser las clases. Empieza a definir o empieza a realizar una abstracción de cómo sería la interacción, cuáles son las clases, cuáles pueden ser los atributos, etcétera, pero no lo va a implementar. Entonces, se programan estas interfaces que son clases abstractas, o sea, clases que no implementan una sola función concreta, sino que todo es virtual para que los desarrolladores hereden de esa clase o esas clases que ya ha definido el arquitecto de software y a partir de ahí de hacer el desarrollo. ¿Ok?
El uso de interfaces es muy útil cuando se implementan algunos patrones de diseño. De hecho, lo van a ver más adelante cuando vean ingeniería de software y patrones de diseño, que involucran clases, perdón, polimórficas, lo que es muy común en frameworks de desarrollo de software, por ejemplo, las interfaces gráficas o GUIs de usuario, ¿ok? Donde esta mayoría de objetos gráficos se pueden integrar a la interfase gráfica e implementan interfaces comunes que van a declarar funcionalidades generales, etcétera, ¿ok? Dicho de otra manera, para no aburrirlos con esta parte, son muy útiles en marcos de trabajo cuando se quiere estandarizar, ¿ok? Ok, vamos a crear por acá, antes, un pequeño ejemplo de una interfase, ¿ok? Vamos a hacer el pequeño ejemplo acá de una interfase ahí bien malvada, bien maluca. Es más, bueno, no. Vamos a crear un nuevo proyecto. Estamos en el 4005. Interfaces. Ejemplo. Interfase, mejor dicho. Y no es interfase, es interfaz. Ok, entonces, voy a hacer una interfase, póngale, vamos a ver, hacer aquí una pequeña interfase muy sencilla. O sea, se implementa solo métodos virtuales puros. Entonces, vamos a crear una nueva clase, no tiene destructor, no tiene nada. Pongámosle que se llame servir. ¿Ok? ¿Ok? No le vamos a crear implementación porque no la va a tener, es una interfase. Y le vamos a decir create. ¿Ok? De hecho, esta no va a tener nada de esto tampoco. Ok, entonces, vamos a, inve- eh, vamos a implementar algunas funciones de un ser vivo. ¿Ok? Por ejemplo, pongámosle virtual void. Funciones básicas de un ser vivo. Alimentarse, alimentarme, alimentar. Bueno, sí, alimentar, alimentar, virtual void, eh, moverse, no, desplazarse, pongámosle, desplazar, bueno, desplazar, alimenta, se desplaza, respirar, bueno, sí. ¿No? Ya sea que respiren por branquias o lo que sea, se alimenta, se desplaza, ¿de qué? Ujú. Sí, dormir, sí, pero, sí, dormir, pero descansar. Vamos a ponerle algo así como dónde vive, o algo así como habitar. No, ahora sí, ay, pues, si podemos hacerlos muy locos, no lo hacemos nada. Virtual Void, habitar. ¿Ok? Listo. Veamos que dejemos las públicas y ahí. ¿Ok? Entonces aquí estoy definiendo mi interfase de ser vivo. Ahora yo podría implementar una clase, pongámosle, no sé, mamífero o alguna otra clase, que implemente estos métodos, porque si no, seguiría siendo virtual también, ¿verdad? No podría, seguiría siendo abstracta la clase. Pues esta es una clase
abstracta. ¿Ok? Y de esto no hay mucho, digamos, porque yo puedo llegar aquí y simplemente heredar de la clase y si los implemento, por ejemplo, pongámosle mamífero, no tiene un destructor virtual, este sí, ¿ok? Mamífero puede perfectamente, vamos a decir que herede. De hecho, por ejemplo, estos includes que estoy haciendo acá no son tan necesarios porque este proyecto ya me lo mete en una carpeta de includes, pero no está de más, pues si no lo hacemos en eso, ¿ok? Entonces, esta clase hereda de manera, pongámosle que de manera pública, de ser vivo, ¿ok? Y sí o sí, esta clase, yo le doy build acá, me va a volver a decir que hay una referencia malita, malvada, mala. Esto es porque este mamífero va a tener que implementar todas esas funciones de alguna manera. Entonces, una manera muy sencilla acá para que ya no me vuelva arejo tan feo, es que las vamos a implementar acá. Esto no se hace, no, sí se puede hacer. Igual no hace nada, o sea, no tiene el más mínimo sentido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, no, esto no va con punto y coma. Entonces, darle el último tiene más trabajo. El error me está dando acá, donde anillo error. Esta es una interfase como tal, una clase abstracta. Ahora bien, cuando nos vamos acá a mamífero, aquí está el constructor que no hace nada. Tres errores. No, aquí está. No, es que sí tengo que irles a implementar. ¿Qué? No, 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 es que eso no va con punto y coma, creo, pero Si yo veo que, digamos, esa clase también, tiene como eso también. una clase abstracta, cuando lo hice directamente en- No es que no es el tema este. Voy a checarles ahí bien esa parte. Que es que no la quiero implementar, porque si no salimos mañana de acá. O decimos que no va a tener constructor, así no nos molesta tanto la existencia. Ujú. Aquí vamos a hacer una prueba loca. Listo. No tenía que tener constructor. Este. Sí, él está publicado. Como que la estaba implementando. Sí. Es que, ¿sabe que a esta adicional debería implementar otras cosas? O sea, esta clase de mamífero que hereda de ser vivo debería implementar otros métodos, bueno, otros atributos y demás, para ya que sea más, ¿cómo se llama? Para que sea instanciable como tal. Entonces van a quedar las dos como clases
¿cómo se llama en este momento? Pues, Como abstractas, digamos. ¿Ok? Ok, chicos. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, pero les voy a enseñar su primera tarea corta. Ok, chicos. Vamos a ver. Creo que ya están en posición de empezar, sin ningún problema. Procede a resolver el ejercicio propuesto. Puede utilizar el SDK con el compilador de GCS de C++ de su agrado y proceda a subir únicamente los archivos de código fuente a la plataforma de mediación virtual. Fecha límite para la entrega, martes 16 de abril a las 11 de la noche. ¿Ok? Está correcto. Ok. Una utilidad interesante e importante de la herencia se manifiesta a través del uso de interfaces, o sea, clases virtuales puras. Una utilidad interesante e importante de la herencia que se manifiesta a través del uso de interfaces es que existe la posibilidad de crear funciones genéricas que pueden invocar métodos de distintas clases al mismo tiempo. ¿Ok? Siempre y cuando dichas clases estén relacionadas a través de herencia, teniendo como ancestro en común una misma interfaz. Dicho esto también quiero un poquito como que ustedes revisen un poco más a fondo. Implemente las siguientes clases. Van a implementar una interfase ser vivo. Ay, mira, ¿por qué se me ocurrió? Que tiene los siguientes métodos virtuales puros. Respiro, me alimento, habito, me reproduzco y me desplazo. Estos métodos no tienen parámetros de entrada ni retornan valor alguno. Va a implementar estas clases ave, mamífero, reptil, anfibio, pez e insecto que van a heredar de la interfase ser vivo. Estas clases deben contener variables o atributos que lógicamente van a ser heredables, o sea, ya sea protected o public, para cada una de la especie. ¿Ok? Por ejemplo, número de patas, si tiene alas, tipo de piel, depende de donde ustedes lo vayan a acomodar, si en un mamífero, un ave, lo que sea. Si tiene branquias o nariz, si es acuático, terrestre o aéreo, si pone huevos o no, si camina, si nada o vuela, lugar en el que habita, por ejemplo, selvas, lagos, árboles, tipo de alimentación, si es carnívoro o herbívoro, vea que esos son los valores del atributo como tal. ¿De qué se alimenta? Por ejemplo, frutos, hierba u otros animales. Si es venenoso o no, algo muy simple, ¿verdad? Que ustedes ponen, qué sé yo, reptil, se alimenta de lo que sea, no sé, ¿verdad? No van a poner ahí todas las cosas, una nada más. Si es venenoso o no, etcétera. Estas clases contar, perdón, con constructores públicos para inicializar todas las variables. ¿Ok? Ahora dice, implemente una clase que herede de cada una de las clases del punto anterior. Digamos, ahí te dice, por eso, para inicializar todas las, constructor inicializar todas estas variables que vamos a agregar. Las que le sirven a ave y mamífero, no es que todas implementan todas, implementan 3 o 4 por cada bicho. ¿Ok? Implemente una clase que herede de cada una de las clases del punto anterior. Ejemplo, sardina hereda de pez, orangután de mamífero, por ejemplo. Estas clases deben contar con variables de clase, dicho de otro paso, atributos para almacenar atributos adicionales que los diferencien de otros seres vivos, adicionales a los que ya heredaron, ¿ok? De su misma especie. Por ejemplo, un león y un orangután son ambos mamíferos, pero son completamente distintos. Estas clases deben implementar los métodos heredados desde la interfase ser vivo para que impriman un informe con la información concerniente a la temática a la que se refiere el título del método. Por ejemplo, para la clase chimpancé, en su método habito, deberá imprimir. Los chimpancés habitamos generalmente en el nombre de la variable lugar que habita, que podría tener uno de estos valores. Por ejemplo, bosque de montaña, montañas del sudeste africano, etc.
Estas clases deben contar con constructores públicos para la inicialización de todas las variables que almacenan las características del ser vivo en particular. Implemente una función imprimir datos de ser vivo que no tiene valor de retorno y recibe como parámetro de entrada una referencia a un objeto de tipo interfaz ser vivo. Esta función invoca los métodos de las clases anteriores a través del objeto que se le pasa por referencia. ¿Ok? Dando como resultado la impresión de las distintas características que prevalecen de un ser vivo en particular de cada especie. En una, Porque hay donde dice que, bueno, referencia a un objeto, el tipo de la interfaz ser vivo. ajá, Ahí está refiriéndose, por ejemplo, a un objeto usado. no, estoy refiriéndome a una, bueno, no, recuerde, vea, ser vivo en la interfaz. No puede tener un objeto creado de ser vivo. Sí, pero sí puedo decir que voy a recibir un objeto de tipo ser vivo. Y lo van a ver. Una clase, por ejemplo, en este caso, voy a dar un mamífero, pez e insecto, digamos. Como vegeta, insecto. ¿Ok? Y de aquí ustedes van a heredar, qué sé yo, un tigre, tiburón, y aquí una mantis religiosa. Todo. ¿Ok? Aquí están las funciones virtuales, ¿verdad? Estos van a tener las variables de clase o los atributos que yo les había comentado aquí arriba. Me caigo. Variables de clase para atributos adicionales. Aquí están las funciones virtuales. Estos van a tener las variables de clase. No, Puede ser. Y acá, esto ustedes no lo van a poder, estos no se pueden instanciar porque no implementan esto. Estos van a implementar esto y van a utilizar estos atributos como si fueran de ellos. Una mantis religiosa se puede tratar como un insecto y a su vez como un ser vivo. pues una mata me dijiste, un ser vivo. Entonces, en una función que se llama imprimir datos, entonces bueno, eso son ambas. Ah, ¿Ok? Esta función, imprimir datos, puede recibir un tigre, tiburón o una mantis religiosa. ¿Ok? Eso es, digamos, es un tigre, es una clase, Una instancia, objeto no, tigre es una clase. y yo tendría que ser tigre, no sé, tigre uno. Ajá, sí, sí. Así, claro, ¿verdad? Esta es la que son clases, ¿verdad? Perdón. y pasa la referencia. Esta va a ser, vamos a ver, esto va a ser una interfaz. Bueno, interfaces, pues. Estas van a ser son clases abstractas. ¿Por qué? Porque no implementaron lo que esto puso como si fuera virtual. Pero aquí estoy metiendo más cosas. Y, por ejemplo, variables. Sí, Bueno, variables en este caso de atributos. Y este ya sí puede ser instanciable. sí, porque simplemente. Porque este ya implementa eso. Para, ¿Cómo? a este le puedo meter para, Sí, 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 sí. no sé qué por Sí, lo que usted, usted quiere meterle aquí lo que sea, lo que diferencia el tigre, por ejemplo, de un puma. No, un puma no. Por ejemplo, de un mono.
Esta es una clase tigre, una clase mono. Pero estoy pidiendo solo una clase de cada uno porque si no se las hace un montón, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Y cuando ustedes imprimen datos, por ejemplo, ustedes hacen tigre 1, tiburón 1 y mantis religiosa 1. Entonces, ustedes pueden hacer, imprimir datos de tiburón 1, tiburón de este y este. Sin importar que esta es una instancia tigre, esta es una instancia tiburón, esta es una instancia de mantis religiosa. ¿Ok? Any questions? Hay algo. Entonces, No. Ah, bueno, dice acá, en una pequeña aplicación, instancie objetos de cada una de las clases de ser vivo que haya diseñado. ¿Verdad? Puede ser varios tigrecitos ahí. Y luego invoque la función imprimir datos de ser vivo con cada uno de estos objetos como parámetro de entrada. Esta función imprimir datos no es parte de ningún objeto, es una función ahí. Ustedes desarrollan nada más adicional al main. Sí, no es necesario que sea estática. Porque recuerde que en el main no es estático aquí, porque no hay una clase, o sea, de principal. O sea, una función ahí adicional en el main ahí que se llame imprimir datos, pero que recibe como parámetro lo más inmoral, una referencia, esa peor, una referencia, parece, es un dicho. ahí. Bueno, una referencia a ser vivo, ¿ok? Ok, chiquillos, lo voy a subir en mediación entre hoy y mañana en la mañana con la parte de la entrega. No está complicado, aunque parece medio enredillo, pero eh, estoy seguro que los va a foguear un montón en herencia y el uso de interfaces y clases abstractas. ¿Ok? Nos queda solo ver un pequeño ejemplo de herencia virtual, pero lo vemos iniciando la clase del martes y arrancamos con memoria dinámica.